Rubén Pulido, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Claro, en ese informe se dice que el 50%, la mitad, de los menas que están entrando en España no son menas. Las pruebas, dirá alguien, bueno, habrán hecho pruebas en 20 personas, en 30, en 1.500. En 1.500 personas han certificado que la mitad no es menor de edad. Y los estamos metiendo y dando la protección como menores de edad. Claro, sobreentiendo que si no son menores de edad y están entrando, váyanse ustedes a saber el número de familias que se están colando, camuflando menas que sí son menas, otros que se cuelan como supuestos menas y resulta que son los padres, o váyanse ustedes a saber lo que son, o los tíos. Es decir, tenemos un coladero montado de muchísimo cuidado. El informe, Rubén, de la Unión Europea también nos dice que no ha certificado que haya medios ni navales ni aéreos propios, es decir, españoles, que estén trabajando en el control de las mafias. Ha certificado también que Frontex tiene medios disponibles y no los estamos solicitando. Ha certificado también que los supuestos acuerdos de Pedro Sánchez para repatriar a Marruecos son un cuento, pero un cuento, una milonga de muchísimo cuidado, que se está consiguiendo repatriar al 8% exclusivamente. ¿Esto en qué posición nos deja, Rubén? Bueno, pues nos deja en una posición lamentable, pero lo sorprendente es que en España la Fiscalía General del Estado, a través de sus memorias, lo que pasa que, claro, las memorias anuales son tochos de 800 folios y eso poca gente se los lee, pero si nos vamos a las memorias de la Fiscalía General del Estado y nos vamos al apartado de extranjería de menores extranjeros no acompañados, pues podemos ver que, porque yo lo he analizado así, podemos ver que entre el 2021 y el 2024 se incoaron casi 26.500 pruebas de edad. Casi 26.500 entre el 21 y el 24. De esas casi 26.500, solo el 47%, 12.464, resultaron ser menores. Solo el 47%. El 30% directamente, casi 8.000 menas, o supuestos menores, eran 100% adultos, sin ningún tipo de duda. Y luego hay un 23% cuando hablamos, restante. Rubén, cuando hablamos de Pulido, sí. Cuando hablamos de, perdóname, cuando hablamos de que son mayores de edad, ¿de qué edades estamos hablando? Lo digo por saber hasta dónde llega la obscenidad. Las pruebas son muy garantistas. No, pero digo, o sea, ¿qué edades marcan? ¿23 años, 24, 25? Exactamente, de 20 en adelante. Las pruebas son muy garantistas, las horquillas. El que presuntamente violó a la menor de Hortaleza tenía 23 años. Por eso lo digo. Y supuestamente era un mena que estaba en un centro. Rubén, ¿qué tal? Soy Teresa Gómez. Te quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que de esos que supuestamente se ha determinado que son menores de edad o que no se ha podido certificar que son mayores de edad, ¿hay alguna posibilidad de que sean también mayores de edad? Sí, totalmente. Hay muchas pruebas, de hecho, que resultan archivadas porque hay fallos en esas pruebas. Eso se ve después, cuando la diligencia procesal para la determinación de edad pues finaliza su curso. Y se puede detectar pues que ha habido pruebas que no se han realizado correctamente porque estos supuestos menores han girado la muñeca, porque ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y también en muchos casos estas pruebas son archivadas porque cuando van a salir los resultados, pues los menores ya no se encuentran en el centro, porque obviamente saben que se puede arrojar una mayoría de edad. Pero sí, muchos de estos que se pueden tomar en primera instancia como menores o como presuntos menores, luego puede hacerse una nueva prueba oseométrica que dé una mayor exactitud, donde realmente se observa pues que tiene, pues como se está diciendo, que tienen más de 20 años. Las horquillas, ya digo, son muy garantistas. Cuando se arroja una mayoría de edad, se está muy seguro de que la mayoría de edad es totalmente constatable. Y luego lo que ha dicho Carlos, hay muchos padres que vienen con sus hijos en las embarcaciones. Para eso hay test de ADN que hacen los agentes de la UCRIF, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Pues de esos test de ADN, más del 90% en los últimos años han demostrado una filiación parental entre adultos y menores que viajaban en una misma embarcación. Entonces es manifiesto que más de un 90% de adultos que viajan con menores nos están trayendo aquí a sus hijos para que formen parte de esos circuitos de tutela autonómica. E insisto, todo esto, todos los años, está volcado en las memorias de la Fiscalía General del Estado. Sí, hola Rubén, soy Fran Carrillo, ¿cómo estás? Se habla mucho de la inmigración ilegal que llega desde Canarias
o por embarcaciones a través del Mediterráneo, evidentemente, y tú lo has contado muy bien en muchas informaciones, vía de mafias y ONGs que ejercen de trata de personas, ¿no? de esclavismo del siglo XXI. Pero hay una vía que me gustaría que la gente lo supiera y que tú lo contaras, que gracias a este proyecto, esta idea de regularización masiva del gobierno, está también llegando a España a unos niveles casi inasumibles, que es la vía pakistaní a través de Portugal. Y que tú seguramente nos puedas contar más, porque ya hay casos en los cuales a través de Portugal están llegando a España, en concreto en zonas como Cataluña, donde se está intentando empadronarse, regularizarse, y siempre a costa de lo que es esta ley del gobierno, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, así es. Ocurrió, de hecho, la semana pasada, que se detectó un grupo de pakistaníes que estaban alrededor del consulado en Barcelona y que querían denunciar una pérdida de documentación. Claro, ellos confusos, porque acababan de llegar al país desde Portugal, en lugar de acudir a una comisaría de la Policía Nacional, acudieron a una comisaría de los Mossos. Ante la sorpresa de este grupo de pakistaníes en la comisaría de los Mossos, pues los Mossos empezaron a hacerle una entrevista, ¿no? A entrevistarse con ellos para ver de dónde venían, qué querían, qué no querían. Y los Mossos, en toda esa entrevista, pues consiguieron ver el pasaporte de uno de estos pakistaníes, y dentro del pasaporte, en medio del pasaporte, llevaba tickets recientes de viajes desde Lisboa a Madrid en autobús, de Madrid a Zaragoza y de Zaragoza a Barcelona. Es decir, habían hecho el recorrido hacia Barcelona, de Lisboa hacia Barcelona, el día antes, y tirando del hilo, los Mossos vieron que uno de ellos tenía un familiar en Hospitalet, porque ellos decían que vivían en Hospitalet, y ese familiar pues se está investigando porque posiblemente les iba a facilitar algún contrato de un establecimiento que tenían en Hospitalet para, en definitiva, impostar una residencia, para, en definitiva, pues decir que habían perdido la documentación hace meses y que su primo les contrató y que... Pero perdona, Rubén, sí, muy rápido. ¿A ti te consta que, al igual que hay ONGs que por el mar están recogiendo a personas y la están llevando al puerto más lejano para hacer negocio, de la misma forma a nivel terrestre se está produciendo lo mismo? Se está produciendo exactamente lo mismo. De hecho, hay organizaciones humanitarias en estos momentos en Francia que están aconsejando a muchos inmigrantes de origen argelino a que cojan un autobús, que se dirijan a la Junquera, que bajen y que digan y que denuncien que han perdido la documentación y que llevaban en España desde hace meses, y muchos de ellos ni tan siquiera tienen que llevar a cabo un proceso fraudulento, porque son argelinos que ya habían efectuado primera entrada en España y tienen documentación como solicitudes de asilo o protección internacional que evidencian que ya habían entrado en España hace meses. Y hay organizaciones humanitarias en Francia que les están animando a que bajen a España. Fíjate, Rubén, si es que además, vamos a ver, yo considero, y lo he dicho en 500 sitios, que esta regularización es una auténtica barbaridad. Es un efecto llamada, pero además no es un efecto llamada general. Es un efecto llamada de precisamente aquellas personas que están siendo rechazados en otros sitios por sus antecedentes penales. Con lo cual has hecho un efecto llamada de personas con delitos. O sea, es una auténtica barbaridad. Pero es que incluso para la gente que diga, no, pero tal, tenemos que abrir las fronteras. Bien, tenemos que abrir las fronteras. Tenemos que abrir las fronteras para meter sin pruebas de que realmente son menas y los metemos a todos en centros de menores. Leo una información que sacó, un titular que sacó OK Diario en agosto de 2025 y hablaba del centro de menores de Hortaleza, en Madrid. Lo titulaba así, y léanse la noticia porque verán que literalmente viene descrito así: agresiones sexuales, apuñalamientos en el centro de menores de Hortaleza, el más conflictivo de España. Hablaba de que a un vigilante de seguridad le habían pateado, a un policía le habían roto el tabique nasal, niñas internas fueron agredidas sexualmente por otros menores, si es que eran menores. Vamos a ver, estamos metiendo a gente que no está certificado que sean menores, los estamos metiendo con menores. En estos centros, a veces se separa por sexos, a veces no se separa por sexos. Y estamos metiendo a mayores de edad sin certificación con menores de edad, chicos o chicas. Lo digo para esa gente buenista que dice, no, pero claro, hay que coger a todo el mundo. Miren, la forma en la que estamos acogiendo a la gente, en muchas ocasiones, es condenarles hasta la prostitución. Les estamos metiendo y les estamos condenando a agresiones sexuales, ya sea de relaciones hombre-hombre, hombre-mujer. Me da olímpicamente lo mismo. La cuestión es que les estamos condenando a una auténtica tortura por el buenismo este de las narices, Rubén.
Sí, no, de hecho, una muestra de que el centro de Hortaleza tiene un alto grado de conflictividad es que este año la gerencia del centro y la dirección del centro ha tenido que comprar para los vigilantes de seguridad chalecos antipinchazos, porque hay armas blancas en el centro y porque se ha intentado apuñalar a los vigilantes. Estos menores han intentado apuñalar a los propios vigilantes y ahora tienen que portar unos chalecos para evitar este tipo de cuestiones. Menores, Rubén, si eran menores. Eso iba a decir, menores no sabemos, claro, porque el que vivía ahí, que violó era de 23 años. Sí. Mayor de edad, efectivamente, entonces no sabemos. Sí, la mayoría de los internos que hay en Hortaleza son visiblemente adultos. De hecho, yo tengo en estos momentos estoy afrontando una denuncia de la dirección y de la gerencia del centro por haber filtrado expedientes de esos menores en los cuales se evidencia que la inmensa mayoría son adultos. Ellos me denuncian a través de la Ley Oficial de Protección de Datos que yo he violado esa ley, que he filtrado información que no debería de haber filtrado y estoy afrontando, de hecho, una denuncia de ellos en estos momentos. Rubén, un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos. Y muchísimas gracias, Rubén.